Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vengo a narrarles una nueva creepypasta. Esta vez no se trata de ningún Sonic CD. Esta vez trata de una creepypasta original. Si es una creepypasta original, ¿por qué rayos estás poniendo imágenes de Among Us? Bueno, porque voy a jugar Among Us mientras narro la creepypasta, porque resulta que esta se trata de un videojuego que fue cancelado, o bueno, según la historia que voy a contar. Así que bueno, y bueno, mientras yo voy a jugar aquí, las imágenes no les presten atención. Sin nada más que decir, comencemos. Mi nombre es Ted. La verdad es que hoy en día tengo 13 años y aún así no me he podido olvidar de una experiencia que tuve a los 6 años y que además de todo, no solo no la he podido olvidar, sino que pienso en ella casi todo el tiempo. Cuando tenía 3 años, era apenas el año 2014. Estaba muy emocionado, ya que mi mamá prometía regalarme un videojuego muy especial. Y lo primero que recibí fue un videojuego educativo. Este videojuego tenía la imagen de un chico que estaba al lado de una escuela. Lo que me imaginé que sería un juego que de repente trataría de las matemáticas. Y como era de los típicos tipos que odiaban ir al colegio, obviamente no lo recibí bien. Pero decidí jugarlo ya que según mi mamá fue el único juego de los que pude encontrar que prácticamente no se encontraba en ningún otro lugar. En otras palabras, el juego que tenía era la única copia que se hizo. Estuvo Estuvo muy feliz al entregármelo, y yo la verdad no quise desilusionar a mi mamá. Entonces decidí empezar a jugar. El juego no era tal y como me lo imaginaba, ya que no trataba necesariamente de las matemáticas. Aquí la historia era de un niño llamado Lucas, el cual tenía que seguir ciertas indicaciones para así poder lograr sus objetivos. En otras palabras, es de un juego que trata de las típicas historias realistas. Así que bueno, yo empecé a jugar. La verdad es que el juego me supuso un gran reto, ya que la mayoría de veces trataba de decidir qué opciones eran las correctas. Sin embargo, las opciones que a veces parecían las correctas no lo eran. Por ejemplo, en una pregunta me decía que tomara una decisión y entre las dos opciones estaba seguir jugando o empezar a estudiar. Y si elegía la opción de empezar a estudiar, el niño la verdad es que se ponía muy raro. Claro, se empezaba a deprimir y se dormía. Y perdía. Esto por... Y cada vez siguió y siguió pasando lo mismo con muchas preguntas. El juego era muy difícil. Y la verdad es que perdí millones de veces. Hasta que de repente, en la mitad del juego, pasó algo muy extraño. Resulta que nuevamente me había equivocado. Pero esta vez la pantalla se puso de color rojiza. Y aquí empezaron a venir las pesadillas. El chico estuvo hablándome a mí mismo, diciéndome lo siguiente: deja de hacerme tomar las decisiones equivocadas, por tu culpa voy a morir. Al principio esto no lo entendía y simplemente no le tomé más importancia, por lo que simplemente decidí continuar con el juego, ya que a lo mejor era una advertencia de game over.
pero no me imaginaba lo que iba a pasar después. Después de un largo rato de juego, en el que finalmente estaba ganando muchas de las preguntas que me habían mandado, pasó algo. Resulta que cuando estaba entrando a la fase final, vino la profesora y nos preguntó, ¿han estado estudiando para el examen? Y la verdad tenía que elegir una de las opciones porque si no perdería. Así que simplemente dije sí. ¿Estás seguro? Y volví a decir que sí. De repente, aquí el videojuego tomaba un rumbo distinto y nos hacía ponernos a responder las preguntas, solo que esta vez con fórmulas diferentes. En otras palabras, era como si estuvieras haciendo un examen real. Bueno, como lo vuelvo a repetir, no quería hacer que mi mamá se pusiera triste por esforzarse tanto para darme un juego. Así que entonces decidí y ponerme manos a la obra. La mayoría de las preguntas eran muy fáciles y se respondían de una forma muy sencilla. Pero la última, sí que era prácticamente imposible. La última trataba de una operación de química, la cual yo no sabía nada, así que no la podía responder. Y simplemente me quedé 1000 horas. Sin embargo, cuando en esas 1000 horas estaba haciendo todo, me di cuenta de que el tiempo ya había pasado y la profesora ya nos había pedido continuar. Cuando finalmente cuando finalmente nos calificó y regresó a casa, aquí fue en donde las cosas empezaron a ponerse aterradoras. Hijo, ¿qué es esta nota? ¿Qué se supone que has estado haciendo todo este tiempo? ¿Has estado estudiando o has estado jugando? Yo la verdad es que no sabía muy bien de lo que estaba pasando. Se supone que la mamá del protagonista me estaba preguntando algo, pero no sabía si responder que estaba jugando o si estaba estudiando. Simplemente le dije la verdad. ¿En serio? Todo este tiempo te puse a estudiar y lo único que has hecho es jugar. Y bueno, la verdad es que después perdí. Se supone que había elegido la opción equivocada y todo me había salido mal. Intenté hacer de todo, pero la verdad es que después de esa pérdida empezó a pasar algo muy extraño. En, en la pantalla apareció Lucas, quien me estaba hablando justo a mí. Me has hecho perder. Traté de advertírtelo. Si perdía, me pasaría algo muy malo. Nunca me prestaste atención. Se suponía que debías hacerlo. Se suponía que estuve a punto de ganar. Pudiste haber ganado si solo hubieras elegido la opción correcta. ¿Por qué hiciste eso? No tienes remedio. Perdóname, pero tú me has obligado a hacer esto. Aquí las cosas empezaron a ponerse extrañas. De repente vi al chico con una cuerda. No le veía nada de raro. Pero lo raro empezó cuando empezó a amarrarla de una forma muy extraña. Ya llegó mi hora.
ya no obtuve el resultado que quería por culpa tuya. Pude incluso haber logrado otra cosa, pero no pudiste simplemente dejarme abandonado. Fue aquí donde el tipo cogió la cuerda y se la amarró al cuello. Después lo que haría me dejaría sumamente perturbado. Abre. Lo que haría es amarrar la cuerda a su ventilador, obviamente al del techo, y después con un botón que tenía en la mano que parecía los típicos controles remotos, él encendió simplemente el ventilador. Y resulta que esto haría que empezara a volar como loco. Al principio yo me reí porque no le veía el sentido, hasta que finalmente había pasado lo más aterrador que probablemente pude haber visto. El tipo literalmente se había arrancado la cabeza. En otras palabras, estaba intentando suicidarse. Eso la verdad fue muy perturbador y simplemente no entendía cómo un juego para niños tenía esto. Ya que, como ya lo dije, se trataba de un juego educativo. Pero bueno, decidí volver a jugar para ver lo que pasaba, pero esta vez la partida... Aquí las cosas se pondrían cada vez más aterradoras. Con Lucas siendo un bully, él hacía muchas cosas que no debía hacer. Como por ejemplo, empezó a golpear a todos, a maltratarlos y a torturarlos de distintas maneras. Incluso a uno de los niños lo apuñaló. Y sí, todo eso estaba en un supuesto juego para niños. Las cosas cada vez empezaron a volverse mucho más extrañas y simplemente me pongo nervioso cada vez que hablo de ellas. Hasta que finalmente me apareció un mensaje en pantalla. Si haces lo que Lucas hizo, vas a tener la misma suerte. Simplemente estaba sorprendido hasta que finalmente apareció otra imagen de Lucas atándose una cuerda al cuello, solo que esta vez era la cuerda la ató a la rama de un árbol en la que él también estaba parado. Y esta vez dijo: "Felicidades, Ted. Hoy es tu turno". Y de aquí saltó y nuevamente se suicidó. Pero esta vez la cosa fue mucho más extraña, ya que yo sentí como me ahorcaba. No podía respirar y prácticamente sentía una cuerda en mi cuello. Estuve así por unos minutos hasta que finalmente paré y simplemente pude salvar mi vida. Hasta el día de hoy no entiendo cómo pasó eso, pero gracias a Dios me deshice del juego. Así que estoy listo para simplemente abandonar todo.